Estados Unidos es el país más rico del mundo. Además, es el tercero más grande en superficie, solo por debajo de Rusia y Canadá. Y también el tercero más poblado, con más de 335 millones de habitantes. Estados Unidos es un país de inmigrantes, por lo que hay un mosaico de grupos sociales, etnias, religiones e idiomas que lo convierten en un país multicultural. Toda esta rica herencia cultural se traduce en un país complejo, en constante transformación, que vamos a tratar de explicar en 30 mapas. Si quieres saber cuáles son los estados más poblados de Estados Unidos, cuáles son los que ofrecen mejor nivel de vida, los más seguros y los más peligrosos, los que tienen mayor presencia hispana o europea, los que votan a uno u otro partido, entre muchos otros datos curiosos, te invitamos a que sigas viendo este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Dónde hay mayor obesidad? Se estima que más del 20% de la población adulta de Estados Unidos padece de obesidad. Sin embargo, son los estados del medio oeste y del sur que tienen mayor prevalencia de personas con este padecimiento. Y de los estados de estas regiones, Mississippi tiene la tasa más elevada, con el 40% de su población adulta con obesidad. Por el contrario, el estado con la tasa más baja es Colorado, con el 24.2%. En el mapa se observa cómo los estados de estas regiones, como Arkansas, Georgia, Alabama, Luisiana, Texas, Oklahoma y Carolina del Sur, se encuentran en un color rojo oscuro, un indicador de alta tasa de obesidad de su población. Número 2. Los estados con mayor esperanza de vida. La obesidad está asociada con las principales causas de muerte, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Esto nos lleva al siguiente mapa en el que se observa cuáles son los estados con la mayor y menor esperanza de vida. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud en Estados Unidos, la esperanza de vida disminuyó entre 2020 y 2021. Pasó de 77 a 76.1 años. Sin embargo, hay varios estados que se brincan ese promedio, como Hawái, donde la esperanza de vida es de 80.7 años, seguido de Washington, que alcanza los 79.2 años, y Minnesota, con 79.1 años. Por el lado contrario, los estados con menor esperanza son Mississippi, Virginia Occidental, Alabama, Kentucky y Arkansas, algunos de los cuales aparecen en el primer mapa que presentamos sobre obesidad. Número 3. Los estados más peligrosos. Los delitos violentos que determinan el nivel de peligrosidad de un estado incluyen homicidios, robo, violación y asalto agravado. De acuerdo con informes del FBI, Washington, D.C. es la ciudad más insegura, con una cifra de casi 1,000 delitos por cada 100,000 habitantes. Le siguen Alaska, el tercer estado más poblado de la Unión Americana, con 838 delitos por cada 100,000 habitantes, y Nuevo México, con 778 delitos por cada 100,000 habitantes. En el extremo contrario, los estados más seguros son Maine, New Hampshire, Vermont y Connecticut. En tanto que los estados más poblados, como California, Texas, Florida y Nueva York, se ubican en una posición intermedia, que no supera los 447 delitos por cada 100,000 habitantes. Número 4. El lugar de origen de los estadounidenses. Durante la fundación de Estados Unidos, el mapa del territorio se fue poblando principalmente de inmigrantes europeos. Aunque los primeros en emigrar fueron los británicos, los alemanes fueron el grupo étnico europeo más numeroso. Se ubicaron sobre todo en los estados del centro-norte. Se estima que más de 50 millones de estadounidenses son de ascendencia alemana. Le siguen los irlandeses y escoceses, con más de 37 millones, que se esparcieron sobre todo en la costa este y en la costa oeste. Sin embargo, la población de origen latino o hispano alcanza los 62 millones de habitantes y están distribuidos sobre todo en los estados del sur, como California, Arizona y Texas principalmente. En tanto que la población afroamericana abarca el 12% de la población y se ubican sobre todo en los estados del sureste, como Alabama, Georgia, Luisiana y Mississippi. Número 5. Los nuevos migrantes. En el siglo XX, los movimientos migratorios cambiaron radicalmente en Estados Unidos. En los mapas demográficos podemos ver que los nuevos migrantes proceden de países muy diferentes. Si bien la mayoría ingresa por la frontera sur con México,
En los últimos años, se ha registrado un decrecimiento de migrantes de origen mexicano. En su lugar, cada vez son más los migrantes procedentes de Centroamérica que buscan llegar a Estados Unidos. También hay un flujo importante de personas originarias de Venezuela, India, China, Filipinas, Cuba, Corea del Sur y Canadá. Los mapas muestran que los ciudadanos de origen indio se concentran en la mitad este del territorio estadounidense, mientras que los filipinos se posicionan en la costa oeste, en tanto que los canadienses buscan los estados soleados del sur y los cubanos la península de Florida. Número 6. Los nativos americanos. Alguna vez el territorio estadounidense estuvo poblado por grandes comunidades de tribus amerindias. En la actualidad, se estima que existen 9.7 millones de nativos, lo que representa apenas el 3% de la población. De ese total, el 20% vive en aldeas en el estado de Alaska. Le siguen los estados de las Cuatro Esquinas, Arizona, Utah, Colorado y sobre todo Nuevo México. Por el contrario, los estados con menos población de nativos americanos son Vermont, Hawái y New Hampshire. Número 7. Los estados con mejores y peores salarios. El salario mínimo federal es de $7.25 por hora. Sin embargo, algunos estados establecen salarios más elevados debido al aumento del costo de vida. Los mejores salarios mínimos se ofrecen en el Distrito de Columbia, donde el salario base es de $17 por hora, seguido del estado de Washington, con un salario de $15.74 por hora. En tercer lugar se encuentra el estado de California, con un salario mínimo de $15.50 por hora. Por el lado contrario, los estados que ofrecen los salarios mínimos más bajos son Alabama, Georgia, Indiana, Kansas, Luisiana, Mississippi, Tennessee, Texas y Kentucky. Número 8. Los estados más caros para vivir. Aunque algunos estados ofrecen salarios más altos que otros, lo cierto es que también sus habitantes deben invertir mayores recursos para costear gastos básicos. En ese sentido, los estados California, Nueva York, Hawái y Massachusetts resultan los más caros de Estados Unidos. Ahí las rentas son más elevadas y sus ciudadanos deben pagar mayores impuestos estatales. Además, el precio de la gasolina es considerablemente mayor que en otros estados. Por el contrario, los estados más baratos para vivir son Virginia Occidental, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Wyoming, Nevada y Dakota del Norte. Número 9. Los primeros estados. El 4 de julio de 1776, con la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson, nació Estados Unidos de América. A partir de entonces, los estados o colonias que conforman el territorio fueron admitidos en la Unión a medida que ratificaban la nueva Constitución. El primer estado que oficialmente formó parte de Estados Unidos fue la colonia de Delaware, establecida el 7 de diciembre de 1778. Le siguieron Pensilvania, el 12 de diciembre de 1787, y 6 días después, New Jersey. Hasta finales del siglo XIX, los estados admitidos habían formado parte de las colonias de la costa este. No sería sino hasta el siglo XIX cuando comenzó la integración de los llamados territorios que estaban hacia el oeste. Número 10. Los estados más recientes. Aunque parezca increíble, todavía en la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos seguía conformándose como país. Por ejemplo, Oklahoma abandonó su condición de territorio para conformarse como estado el 16 de noviembre de 1907. Le siguieron Nuevo México y Arizona en 1912. Alaska fue integrado el 3 de enero de 1959. Finalmente, como el estado número 50, Hawái comenzó a formar parte de Estados Unidos el 21 de agosto de 1959, aunque ya desde la década de los 40 tenía bases militares en las islas, como el famoso Pearl Harbor, atacado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Número 11. Otros territorios bajo control de Estados Unidos. Además de los 50 estados, hay otros territorios que forman parte de Estados Unidos, con distintos niveles de autonomía. El más conocido sin duda es el Estado Libre Asociado Puerto Rico, pero también están las Islas Marianas del Norte, un archipiélago de 14 islas, ubicadas en el Pacífico, entre Filipinas y Hawái. También destacan las Islas Vírgenes, ubicadas en la región de las Antillas Menores, y las Islas de Samoa Americana, en el Pacífico Sur, al norte de Nueva Zelanda. También cuenta con algunos territorios despoblados como la Isla Baker, el atolón de Howland, la isla de coral Jarvis y el atolón Johnston. Número 12. Los estados más conocidos. Entre los estados más populares de Estados Unidos, no solo están los más poblados como California, Nueva York o Texas, sino aquellos que son polos de atracción para el turismo como Nevada, Florida o Washington.
Son estos los estados más reconocidos prácticamente en todo el mundo, pero hay otros que no pasan por la mente de casi nadie cuando se habla de Estados Unidos. Estamos hablando de lugares como Maryland, Iowa, Utah, Missouri o Indiana, que no son solo desconocidos para el resto del mundo, sino que además, algunos de ellos son estados casi deshabitados, con poblaciones mayoritariamente rurales y que reciben muy poca migración. Número 13. ¿Qué otros idiomas se hablan? Aunque el inglés es el idioma oficial en Estados Unidos, sus habitantes procedentes de todo el mundo se comunican en más de 350 idiomas distintos. Entre estos sobresale el español, chino, tagalo, vietnamita y árabe principalmente. Además, su población nativo-americana también se expresa en sus propias lenguas, como el navajo, apache, yupik y cherokee, entre otros. Se estima que cerca de 68 millones de personas, es decir, 1 de cada 5 habitantes de Estados Unidos, habla en el hogar un idioma distinto al inglés. Al ser la población hispana el grupo minoritario más grande, el español es el segundo idioma más hablado después del inglés. El mapa nos indica, además, que en Estados Unidos como California, el porcentaje de población que habla inglés es el 76.9%, el más bajo de Estados Unidos. En el extremo opuesto se encuentra Minnesota, con más del 90% de la población que habla solo en inglés. Número 14. Población penitenciaria. En Estados Unidos existen 1.7 millones de personas recluidas en cárceles. Esto representa una tasa de 505 reclusos por cada 100.000 habitantes, la tercera más alta del continente americano, solo por debajo de El Salvador y Cuba. El estado del país con la tasa más baja de reclusos es Massachusetts, con 109 por cada 100.000 habitantes, superior a la de países como Dinamarca, Francia, Alemania o Japón. En el extremo opuesto está el estado de Luisiana. Tiene la tasa más alta con 893 prisioneros por cada 100.000 habitantes. Le siguen los estados de Mississippi, Alabama y Oklahoma. Este último estado también ostenta el récord de más mujeres presas, 127 mujeres recluidas por cada 100.000 habitantes. Número 15. Distribución de la población. La población estadounidense no está distribuida de manera equitativa en todo el territorio nacional. Mientras que la mitad este concentra el 80% de la población, la mitad oeste solo tiene el 20% de los habitantes. Pero en ambos casos ocurre otro fenómeno singular. La mayoría de la población vive en las costas. Esto es perfectamente visible en un mapa nocturno de Estados Unidos, donde la costa oeste que abarca California, Oregon y Washington luce totalmente iluminada, mientras que el resto del oeste americano luce casi completamente a oscuras. En la costa este ocurre un fenómeno parecido, donde la mayor parte de la población vive a menos de 30 millas de la costa. Esto es perfectamente entendible si recordamos que aquí comenzó la historia de Estados Unidos, con las 13 colonias recibiendo miles de migrantes europeos a diario. Número 16. Los estados más densamente poblados. El área metropolitana de Los Ángeles tiene una población de 19 millones de habitantes. Esto representa 5 veces la población conjunta de los estados de Wyoming, Vermont, Alaska y las 2 Dakotas. Para dimensionar mejor la desproporción que existe, tenemos que decir que mientras la ciudad de Los Ángeles tiene una densidad poblacional de 800 habitantes por kilómetro cuadrado, el estado de Wyoming tiene una densidad de apenas 2.31 habitantes por kilómetro cuadrado. No es de sorprender entonces que el mapa muestra a California como uno de los estados más densamente poblados. Aunque en realidad hay que decir que el primer lugar le corresponde al Distrito de Columbia, con 4.251 habitantes por kilómetro cuadrado, seguido de New Jersey y Rhode Island. Número 17. Los estados más desolados. En el extremo contrario se encuentran los estados que, pese a sus vastos territorios y sus grandes recursos naturales, se encuentran prácticamente despoblados. Nos referimos a estados como Montana, que con una superficie de 380.000 kilómetros cuadrados es territorialmente más grande que países como Japón o Alemania. Sin embargo, en Montana solo viven poco más de 1 millón de personas. La ecuación entre ese inmenso territorio y ese bajo número de habitantes da como resultado que Montana tenga una densidad poblacional de apenas 2.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero Montana no es el estado menos densamente habitado. Alaska tiene menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado, mientras que Wyoming tiene solo 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Número 18. Las principales minorías. Un mapa étnico de Estados Unidos nos muestra que los hispanos dominan buena parte del oeste del país. Incluso en estados como California o Nuevo México, ya conforman la mayoría étnica por encima de las personas blancas.
En Nuevo México, por ejemplo, los hispanos o latinos representan el 50% de los habitantes, mientras que los blancos de origen europeo son el 37% y los nativos americanos el 10%. Los afroamericanos tienen mayor presencia en los estados del sureste, donde representan hasta el 41% de los habitantes. Los nativoamericanos representan el segundo grupo dominante solo en 4 estados: Alaska, Montana y las 2 Dakotas. Número 19. Las ciudades con más homicidios. Estados Unidos mantiene una tasa nacional promedio de 6.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una de las más bajas del mundo. Sin embargo, en algunas ciudades las cifras de homicidios dolosos se disparan a niveles de las ciudades más inseguras del mundo. La capital de Estados Unidos, Washington, D.C., tiene la tasa más elevada de homicidios en todo el país, alrededor de 40 por cada 100.000 habitantes. El 90% fueron cometidos con arma de fuego. Le siguen otras ciudades como Memphis, Detroit, Milwaukee, Atlanta, Baltimore y Jacksonville. Número 20. Estados rojos y azules. Estados Unidos se divide entre republicanos y demócratas. Los republicanos suelen ser asociados a grupos conservadores, rurales y de derecha, mientras que los demócratas se asocian más a sectores liberales, urbanos y de izquierda. Hay estados donde siempre gana el mismo partido, independientemente de quién sea el candidato, por lo que los partidos ya cuentan de antemano con sus votos. Los demócratas suelen ganar casi siempre en los estados de la costa oeste, como California o Nevada, en los de la costa este, como Nueva York o Massachusetts, y en los estados del centro norte, como Illinois. Mientras que los estados rurales de las grandes llanuras o las montañas rocosas son bastiones garantizados para el Partido Republicano, así como los estados del sureste y Texas. Número 21. Mapa de los estados indecisos. Se les llama estados pendulares porque el voto puede oscilar hacia un partido o hacia el otro, aunque mediáticamente se les conoce más como estados púrpura, un color que nace de la mezcla del azul y el rojo, que identifica a los 2 principales partidos de Estados Unidos. Así como los partidos tienen estados seguros, en los que el voto tradicional se inclina más hacia un partido o hacia el otro, existen otros en los que casi nunca hay un claro ganador en las encuestas. En estos estados es donde los candidatos presidenciales suelen enfocar sus campañas, ya que quien obtenga la victoria en ellos tiene grandes posibilidades de ganar la presidencia. El mapa político de Estados Unidos indica que los estados pendulares más comunes son Florida, Arizona, Georgia, Pensilvania, Michigan, Minnesota y Wisconsin. Número 22. Las grandes áreas metropolitanas. Estados Unidos tiene 3 áreas grandes metropolitanas de más de 10 millones de habitantes. La más poblada es el área metropolitana de Nueva York, donde viven cerca de 28 millones de habitantes. Le siguen el área metropolitana de Los Ángeles, hogar de más de 18 millones de personas. Y en tercer lugar está el área metropolitana de Chicago, que cuenta con más de 14 millones de residentes. En total, la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos ha delimitado oficialmente 366 áreas metropolitanas. Sin embargo, solo 51 de ellas superan el millón de habitantes. El resto se trata de pequeñas comunidades casi rurales, interconectadas entre ellas debido a su cercanía, pero que no conforman grandes áreas urbanas. Número 23. Las ciudades más antiguas. Las primeras ciudades que se fundaron en Estados Unidos, naturalmente, se encuentran en la costa este, ya que fue a esta región donde llegaron los primeros colonos europeos que dieron origen a este país. Sin embargo, la primera ciudad europea no es de origen inglés, sino española, ya que fueron los conquistadores españoles quienes llegaron primero a las costas de Florida, donde Pedro Menéndez de Avilés fundó la ciudad de San Agustín en 1565. La ciudad sirvió como capital de la Florida española, pero luego pasó a manos de los ingleses y posteriormente, en 1819, de los recién independizados estadounidenses, que comenzaron así su proceso de expansión más allá de las 13 colonias originales. Número 24. Los estados más importantes por su PIB. California vuelve a aparecer en esta lista debido a que es la economía más importante de Estados Unidos. Su PIB nominal de $3.6 billones la ubican como la sexta economía más grande del mundo, solo por debajo de Estados Unidos, China, Alemania, Japón e India. California es líder global en el sector tecnológico y en el desarrollo de energías renovables. A California le siguen Texas, con un PIB nominal de 2.3 billones, Nueva York con 2 billones, Florida con 1.3 billones e Illinois con $1 billón. Número 25. Las economías más pequeñas.
En el otro extremo se encuentran los estados con las economías menos importantes de Estados Unidos. En el último lugar está el estado de Vermont, con un PIB nominal de $40,000 millones. Le sigue Wyoming, con una economía de $47,000 millones, y Alaska, con un PIB nominal de $63,000 millones, es decir, 90 veces menos que la economía de California. Sin embargo, a pesar de estar ubicados al final de la lista de los 50 estados de Estados Unidos, estas tres pequeñas economías son más importantes que la de otros 103 países del mundo. Número 26. Las megaregiones de Estados Unidos. Una zona metropolitana está conformada por una ciudad rodeada por otras con las que mantiene vínculos económicos, laborales y culturales. Por su parte, una megaregión es un grupo de zonas metropolitanas cercanas entre sí, estrechamente vinculadas por motivos económicos e interconectadas con una red de carreteras o transporte público. En Estados Unidos existen al menos 12 megaregiones que en conjunto reúnen al 70% de la población y los puestos de trabajo. La más importante sin duda es la megaregión del noreste, una gran mancha urbana que se extiende de norte a sur, por las áreas metropolitanas de Manchester, Providence, Nueva York, Jersey City, Filadelfia, Baltimore, Washington, D.C. y Richmond. En conjunto, esta megaregión cuenta con una población de 52.3 millones de habitantes, pero además existen otras grandes megaregiones, como la del sur de California, la del Triángulo Tejano y la megaregión de los Grandes Lagos. Número 27. Todas las ciudades Springfield. Al escuchar la palabra Springfield, muchos recordarán la ciudad donde viven los personajes de la serie animada de Los Simpsons, pero la realidad es que existen no solo una, sino 65 ciudades en Estados Unidos que llevan este nombre. El primer Springfield en la historia de Estados Unidos es una ciudad ubicada en el estado de Massachusetts, fundada en 1633 por el empresario inglés William A. Picton. La bautizó con ese nombre en honor a su ciudad natal, la ciudad inglesa de Springfield, ubicada en el condado de Essex. Además, existen otros Springfield en los estados de Virginia, Oregon e Illinois. Número 28. Las regiones con más seguidores. Con tanta población migrante es natural que el abanico de religiones que se practican en Estados Unidos sea diverso y ninguna tenga una mayoría absoluta de seguidores. La religión con más adeptos es el protestantismo, con el 34% de la población, seguida del catolicismo, con el 23%, el cristianismo, con el 11%, la religión mormona, con el 2%, y el judaísmo, con el 2%. El mapa religioso de Estados Unidos señala que la mayoría de los católicos se ubica en los estados de California, Florida, Nevada, Arizona, Texas, en la región de los Grandes Lagos y en el noreste. Las religiones protestantes, por su parte, se relacionan más con los estados del sureste, y la religión mormona se concentra en el estado de Utah. Número 29. Los estados con más pobres. Entre 2021 y 2022, el porcentaje de pobreza en Estados Unidos pasó de 7.8 a 12.4% de la población, siendo los nativos americanos, los afroamericanos y los hispanos los más afectados. Un mapa de la Oficina del Censo señala que los estados con mayor número de pobres son Nuevo México, Luisiana, Mississippi y Virginia Occidental. Por el contrario, los estados con menor tasa de pobreza son Connecticut, Utah, Colorado, New Hampshire, Washington y California. Número 30. Los estados más peligrosos para conducir. No hay ningún país del mundo donde la cultura del automóvil esté tan arraigada como en Estados Unidos, y diariamente ocurren en promedio unos 12,000 accidentes automovilísticos, ya sea por la imprudencia de los conductores o por el estado de las carreteras. Los datos indican que los estados con mayores accidentes vehiculares son Mississippi, con 30.1 accidentes por cada 100,000 autos, seguido de Carolina del Sur, Nuevo México, Luisiana y Arkansas. Estados Unidos es un país con una gran diversidad geográfica, cultural y económica. Es por eso que los indicadores varían enormemente de un estado a otro. Incluso entre una ciudad y otra dentro del mismo estado pueden existir grandes diferencias en todos los aspectos. Por eso, resulta fascinante observar a este país desde los mapas que ofrecen un panorama general de su enorme diversidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.